El silbato cortó el aire como un cuchillo. Y el eco rebotó contra las paredes de la sierra. Elena. Con el corazón latiendo desbocado. Dejó caer la pelota de voleibol y giró la cabeza hacia Lucía. La entrenadora. Que la miraba desde el otro lado del campo con una intensidad que la atravesó. No era solo una mirada, era un grito mudo. Un secreto que Elena sabía y que Lucía ignoraba que ella había descubierto. Era el tercer día del campamento de verano en las montañas de Sierra Nevada. Un lugar donde el aire olía a pino y libertad. Pero también a normas estrictas y miradas juzgadoras. Elena, de 25 años. Había llegado desde Granada con una mochila llena de sueños y una herida que aún no sanaba. Su cabello negro, cortado a la altura de la nuca, se pegaba a su piel sudorosa mientras intentaba integrarse entre las risas y los juegos de las adolescentes que corrían a su alrededor. Pero no podía concentrarse. No desde la noche anterior. Cuando, escondida tras una tienda de campaña, había escuchado a Lucía, la entrenadora de 26 años, confesarle a una amiga su amor por ella. Elena es como un incendio que no puedo apagar, había dicho Lucía, con una voz rota por la emoción. Pero, ¿cómo se lo digo? En este lugar, en este mundo no puedo. Lucía era todo lo que Elena no esperaba encontrar en un campamento católico de verano, fuerte, carismática, con ojos verdes que parecían esconder una tormenta. Española. Nacida en un pueblo pequeño de Málaga. Lucía llevaba el peso de las expectativas familiares y la presión de ser la entrenadora perfecta. La líder que todas las chicas admiraban. Pero esa noche, bajo las estrellas, su fachada se había roto. Y Elena había sido testigo de su verdad más vulnerable. Ahora, en el campo, Lucía fingía no verla. Ordenaba ejercicios. Corregía posturas. Animaba a las jugadoras con su voz firme. Pero Elena sentía cada roce de sus miradas. Cada segundo en que sus ojos se cruzaban y Lucía apartaba la vista. Como si temiera que Elena pudiera leerle el alma. ¿Por qué finges que no pasa nada?, pensó Elena, mientras su pecho se apretaba con una mezcla de rabia y anhelo. El campamento estaba impregnado de tradición. Las monjas que lo dirigían vigilaban cada movimiento, cada palabra. Las normas eran claras, nada de comportamientos inapropiados. Nada de desviaciones. Elena sabía lo que eso significaba. Había crecido escuchando los susurros de su familia. Las advertencias de su madre sobre elegir el camino correcto. Pero el amor no era una elección. Y mucho menos un pecado. Lo había aprendido a los 17. Cuando su primera novia, Clara, la dejó por miedo a lo que dirían los demás. Desde entonces, Elena había aprendido a guardar su corazón en una caja fuerte. Pero Lucía estaba rompiendo todas sus defensas. Esa tarde, durante un descanso, Elena se acercó al borde del campo, donde un arroyo serpenteaba entre las rocas. Se sentó, dejando que el sonido del agua calmara su mente. Pero no estaba sola. Lucía apareció, con una botella de agua en la mano, y se detuvo a unos pasos de ella. ¿Estás bien?, preguntó, con una voz que intentaba ser profesional pero temblaba en los bordes. Elena levantó la vista.
sus ojos oscuros encontrando los de Lucía. ¿Por qué me miras como si no me conocieras? Respondió. Su voz baja pero cargada de desafío. Lucía se tensó. Sus dedos apretando la botella hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No sé de qué hablas, dijo. Y se alejó rápidamente, dejando a Elena con el corazón en la garganta. Esa noche, en la fogata, las chicas cantaban canciones tradicionales mientras las monjas vigilaban desde las sombras. Elena se sentó apartada, observando cómo Lucía lideraba el grupo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cada palabra que había escuchado la noche anterior resonaba en su cabeza. Un incendio que no puedo apagar, ¿cómo podía Lucía seguir actuando como si nada? Cuando esas palabras habían cambiado todo para Elena, decidió que no podía quedarse callada. No en este lugar, donde las normas intentaban sofocar quién era ella. Pero enfrentarse a Lucía significaba arriesgarlo todo, su lugar en el campamento, su reputación y tal vez incluso su corazón. Mientras las llamas crepitaban, Elena tomó una decisión. Al día siguiente, buscaría a Lucía y la confrontaría. No podía seguir viviendo en el borde de un secreto que quemaba más que cualquier fuego. El amanecer pintaba de rosa las cumbres de Sierra Nevada. Pero para Elena el mundo seguía teñido de incertidumbre. Se levantó antes que las demás, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Hoy confrontaría a Lucía. No podía seguir atrapada en el silencio, en esa danza de miradas furtivas que la desgastaban. El campamento comenzaba a despertar. Las adolescentes corrían hacia el comedor, riendo y empujándose, mientras las monjas recorrían los senderos con sus hábitos negros, como guardianas de un orden antiguo. Elena se puso una sudadera y salió hacia el campo de entrenamiento, donde sabía que encontraría a Lucía preparando las actividades del día. La encontró allí, ajustando las redes de voleibol, con el cabello castaño recogido en una coleta desordenada. Al verla, Lucía se detuvo, como si el aire se hubiera espesado entre ellas. Necesitamos hablar, dijo Elena, sin preámbulos. Su voz firme aunque sus manos temblaban. Lucía la miró, sus ojos verdes brillando con algo que podía ser miedo o esperanza. Aquí no, respondió en un susurro, echando un vistazo a su alrededor. Sígueme. Caminaron en silencio hasta un claro alejado, donde los pinos formaban un círculo protector. El sol apenas se filtraba entre las ramas, creando un mosaico de luces y sombras sobre el rostro de Lucía. ¿Qué quieres? Elena preguntó, cruzando los brazos como si quisiera protegerse de lo que venía. Elena respiró hondo. Te escuché la otra noche, hablando con Marta. Sé lo que sientes por mí. Las palabras salieron como un río desbordado, y el rostro de Lucía palideció. Por un momento, pareció que iba a negarlo todo. Pero sus hombros se hundieron, y una risa amarga escapó de sus labios. No tenías derecho a escuchar eso, dijo. Su voz rota. No era para ti. No era para mí. Elena dio un paso adelante, su frustración estallando. Entonces, ¿por qué me miras como si fuera la única persona en este maldito campamento? ¿Porque siento que cada palabra que no dices me está quemando viva? Lucía se giró, dándole la espalda.
Y apoyó una mano contra un árbol. Como si necesitara sostenerse. No entiendes. Elena. Esto no es solo sobre nosotras. Este lugar. Estas reglas si alguien se entera. Si las monjas siquiera sospechan. Mi vida aquí termina. Mi familia ellos no lo aceptarían. Elena sintió una punzada en el pecho. Conocía ese miedo. Lo había vivido cuando su madre encontró una carta que le había escrito a Clara. Su primera novia. Las palabras de su madre aún resonaban: esto no es lo que Dios quiere para ti. Pero también sabía que esconderse no era vivir. ¿Y qué quieres tú? Lucía, preguntó, suavizando la voz. ¿Qué quieres de verdad? Lucía se volvió lentamente. Sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Te quiero a ti, confesó. Casi en un susurro. Pero no sé cómo hacerlo sin destruirlo todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena quería acercarse. Tomar su mano. Decirle que no estaba sola. Pero antes de que pudiera moverse. Un grito lejano rompió el momento. Lucía, te necesitan en el campo. Era Marta. La amiga de Lucía. Que se acercaba corriendo. Lucía se recompuso al instante. Limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Vamos, dijo. Como si nada hubiera pasado. Y regresó al campamento sin mirar atrás. El resto del día fue una tortura para Elena. Cada ejercicio. Cada orden de Lucía. Era un recordatorio de lo que habían dejado sin resolver. Pero también notó algo nuevo: las miradas de Marta. No eran hostiles. Pero había una curiosidad afilada en ellas. Como si supiera más de lo que decía. Durante la comida. Marta se sentó cerca de Elena y le preguntó. Con una sonrisa tensa. Tú y Lucía se conocen de antes. ¿Verdad? Parecen cercanas. Elena sintió un nudo en el estómago. Solo somos compañeras de campamento, respondió. Manteniendo la voz neutra. Pero la duda se instaló en su mente. ¿Cuánto sabía Marta? ¿Y cuánto estaba dispuesta a callar? Esa noche. Mientras las chicas dormían. Elena no pudo cerrar los ojos. La confesión de Lucía resonaba en su cabeza. Pero también el miedo en su voz. Sabía que el amor en un lugar como este era un acto de rebeldía. Y estaba dispuesta a luchar por él. Pero... ¿lo estaba Lucía? La pregunta la persiguió hasta el amanecer. Cuando decidió que no podía esperar más. Encontraría a Lucía de nuevo. Y esta vez no la dejaría escapar. El sol apenas despuntaba cuando Elena se escabulló de su tienda. El campamento aún dormía. Envuelto en una calma que contrastaba con la tormenta en su interior. Hoy no dejaría que Lucía esquivara la verdad. Caminó hacia el cobertizo donde guardaban el equipo deportivo. Sabiendo que Lucía solía revisar los materiales antes de que comenzara el día. La encontró allí. Organizando balones con una concentración casi obsesiva. La luz tenue del amanecer se filtraba por una ventana rota. Iluminando el perfil de Lucía. Sus facciones marcadas por la tensión. Lucía, dijo Elena. Cerrando la puerta tras de sí. El sonido hizo que Lucía diera un respingo. Dejando caer un balón que rodó hasta los pies de Elena. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó Lucía. Su voz un murmullo defensivo.
Pero Elena no estaba dispuesta a retroceder. No puedo seguir fingiendo que no pasó nada, dijo, dando un paso hacia ella. Ayer me dijiste que me querías. No puedes soltar algo así y luego actuar como si no existiera. Lucía apretó los labios, sus manos temblando ligeramente. Elena. Por favor. Este no es el lugar. Si alguien nos ve, su voz se quebró. Y por un momento, Elena vio el peso que cargaba, el miedo a ser descubierta. A perder todo lo que había construido. Pero también vio algo más. Un destello de deseo que Lucía no podía ocultar. «Y si no me importa», respondió Elena. Su voz baja pero firme. «¿Y si estoy cansada de esconderme, de dejar que el miedo decida quién puedo amar?» Se acercó más. Hasta que apenas había espacio entre ellas. El aire olía a madera y cuero viejo. Pero todo lo que Elena podía sentir era el calor de Lucía. Su respiración agitada. Por un instante. Pareció que Lucía cedería. Sus ojos se suavizaron. Y su mano se alzó. Como si quisiera tocar el rostro de Elena. Pero entonces, un ruido afuera las hizo separarse de un salto. Era solo un pájaro que había chocado contra la ventana. Pero fue suficiente para romper el hechizo. «Esto es una locura», murmuró Lucía. Retrocediendo. «No puedo hacer esto». «No aquí». Elena sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Entonces. ¿Qué? ¿Vas a ignorarme? ¿Vas a ignorar lo que sientes?» Su voz se alzó, cargada de frustración. Lucía no respondió. Solo bajó la mirada. Sus manos apretadas en puños. «Vuelve al campamento». Elena, dijo finalmente. Con una frialdad que dolió más que cualquier rechazo. El resto del día. Elena se sintió como un fantasma. Participaba en los juegos. Sonreía cuando las chicas le hablaban. Pero su mente estaba atrapada en el cobertizo. En la mirada rota de Lucía. Durante la tarde. Mientras dirigía un ejercicio de carrera. Notó que Marta no dejaba de observarla. Había algo en su actitud. Una mezcla de curiosidad y cautela. Que ponía a Elena en alerta. ¿Había visto algo? ¿Había oído algo? Esa noche. Durante la cena. Marta se acercó de nuevo. «Lucía está rara hoy», comentó. Como si no tuviera importancia. Mientras pelaba una naranja. «¿Sabes qué le pasa?» Elena sintió un escalofrío. No, mintió. Manteniendo la vista fija en su plato. Pero Marta no parecía convencida. «Es curioso», continuó. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ella siempre ha sido tan reservada. Pero contigo. Es diferente». Las palabras de Marta se clavaron como agujas. Elena sabía que debía ser cuidadosa. El campamento era un lugar donde los rumores podían convertirse en sentencias. Pero también sabía que no podía seguir viviendo a medias. Decidió que confrontaría a Marta. No para confesar, sino para entender cuánto sabía. Pero antes, necesitaba hablar con Lucía una vez más. Si el amor era un riesgo, estaba dispuesta a correrlo. Pero no podía hacerlo sola. Al anochecer.
Mientras las chicas se preparaban para una actividad nocturna, Elena vio a Lucía caminando sola hacia el arroyo. Era su oportunidad. Con el corazón en la mano, la siguió, decidida a no dejar que el miedo ganara esta vez. El arroyo susurraba bajo la luz de la luna. Un canto suave que contrastaba con el torbellino en el pecho de Elena. Siguió a Lucía a través de los senderos oscuros. Sus pasos silenciosos sobre la tierra húmeda. La encontró sentada en una roca, con las rodillas recogidas y la mirada perdida en el agua. Por un momento, Elena dudó. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si empujar a Lucía solo la alejaría más? Pero ya no había vuelta atrás. Lucía, dijo. Su voz cortando la noche. Lucía se giró, sorprendida. Y por un segundo sus ojos reflejaron pánico. ¿Qué haces aquí?, preguntó, poniéndose de pie. Te dije que no podemos. Interrumpió Elena, acercándose. No puedo seguir con esto. Lucía. No puedo fingir que no siento nada. Que no sé lo que sientes. Me estás rompiendo. Su voz tembló. Y las lágrimas que había contenido durante días amenazaron con desbordarse. Lucía la miró. Su rostro una mezcla de dolor y deseo. Elena. No entiendes lo que está en juego. Mi familia. Mi trabajo, todo depende de que mantenga las apariencias. Si alguien descubre lo que siento. Lo que somos, se detuvo. Como si las palabras fueran demasiado pesadas. ¿Y qué somos?, preguntó Elena. Su voz baja pero cargada de desafío. Porque para mí. Eres más que una entrenadora. Más que un secreto. Eres la razón por la que no puedo dormir. Por la que cada día aquí se siente como una batalla. Lucía cerró los ojos. Como si quisiera bloquear las palabras de Elena. Pero cuando los abrió, había algo nuevo en su mirada. Algo crudo y vulnerable. No sabes cuánto he luchado contra esto, confesó. Desde el primer día que te vi. Supe que eras diferente. Pero este lugar, este mundo no está hecho para nosotras. Elena dio un paso más. Hasta que sus rostros estuvieron a centímetros. Entonces cambiemos el mundo, susurró. Y antes de que Lucía pudiera responder, Elena se inclinó y la besó. Fue un beso desesperado. Lleno de todo lo que no habían dicho. De todo lo que habían escondido. Lucía se tensó al principio. Pero luego sus manos encontraron la cintura de Elena. Y por un momento, el universo entero se redujo a ese instante. Pero la realidad no tardó en irrumpir. Un crujido en los arbustos las hizo separarse. Con el corazón en la garganta. ¿Quién está ahí?, gritó Lucía. Su voz temblando. Silencio. Solo el murmullo del arroyo y el latido acelerado de sus corazones. Pero el miedo ya se había instalado. Tenemos que irnos, dijo Lucía, tirando de la mano de Elena. Corrieron de vuelta al campamento. Con el eco del beso aún quemándoles los labios. Al día siguiente. El ambiente en el campamento era diferente. Elena notó que las monjas la observaban más de lo habitual. Sus miradas frías y escrutadoras. Marta, por su parte, parecía evitarla. Pero sus ojos seguían cada movimiento de Lucía.
Durante un partido de voleibol. Elena sintió una mano en su hombro. Era Sor Carmen, la monja encargada del campamento. Elena. Ven conmigo, dijo, con una voz que no admitía réplica. En la pequeña oficina del campamento. Sor Carmen la miró con severidad. Hemos oído rumores, comenzó. Su voz afilada como una navaja. Sobre comportamientos inapropiados. ¿Tienes algo que decir? Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Alguien las había visto? ¿Marta? Otra chica. Negó con la cabeza. Su garganta cerrada por el miedo. Pero la monja no parecía convencida. Mantendré los ojos en ti, advirtió antes de dejarla ir. Esa noche. Elena buscó a Lucía. Pero ella estaba distante. Evitándola en cada oportunidad. El beso. Que había sido un momento de libertad. Ahora parecía una cadena. Elena sabía que estaban al borde de algo peligroso. Pero también sabía que no podía renunciar a Lucía. No ahora. Cuando finalmente habían cruzado la línea. El campamento se había convertido en una jaula invisible. Cada mirada. Cada susurro. Parecía cargar un peso que Elena no podía ignorar. El beso junto al arroyo había sido un incendio. Pero ahora las cenizas del miedo lo cubrían todo. Lucía apenas la miraba. Sumida en su papel de entrenadora perfecta. Mientras Elena luchaba por mantener la compostura bajo las miradas vigilantes de las monjas. Durante el desayuno. Elena notó que Marta estaba más callada de lo habitual. Sus ojos, normalmente llenos de curiosidad, ahora evitaban los de Elena. ¿Todo bien?, preguntó Elena, intentando sonar casual. Marta asintió sin convicción. Y antes de que Elena pudiera insistir, se levantó y se fue. Algo no estaba bien. Elena lo sentía en los huesos. Esa mañana, durante un ejercicio de orientación en el bosque, Elena aprovechó un momento de distracción para acercarse a Lucía. Tenemos que hablar, susurró, mientras las chicas se dispersaban con sus mapas. Lucía negó con la cabeza. Su rostro tenso. No ahora. Elena. Por favor. Pero Elena no podía esperar. ¿Qué está pasando? Desde anoche. Estás diferente. ¿Alguien sabe algo? Lucía la miró por un instante. Sus ojos verdes llenos de un dolor que cortaba como vidrio. No lo sé, admitió. Pero Sor Carmen me llamó esta mañana. Dijo que ha habido quejas. No dio detalles. Pero su voz se apagó. Y Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Crees que fue Marta?, preguntó. Aunque temía la respuesta. No lo sé, repitió Lucía. Su voz apenas un hilo. Pero si alguien nos vio. Si alguien dijo algo, no puedo perder todo esto. Elena. No puedo. Había desesperación en sus palabras. Y Elena quiso gritarle que ella también estaba arriesgando todo. Que su corazón estaba en juego. Pero antes de que pudiera responder, una de las chicas gritó desde el bosque, pidiendo ayuda. Lucía corrió hacia el sonido, dejando a Elena con más preguntas que respuestas. El resto del día. Elena se sintió como si caminara sobre cristales rotos.
Cada interacción con las monjas. Cada mirada de las otras chicas. Parecía cargada de sospecha. Durante la tarde. Mientras ayudaba a organizar un taller de manualidades. Notó que una de las adolescentes, Inés, la miraba con curiosidad. Inés, de 16 años. Era una chica tímida de Sevilla, con ojos grandes y una sensibilidad que la hacía destacar. Elena. ¿Estás bien?, preguntó, mientras pegaban trozos de papel de colores. Pareces preocupada. Elena forzó una sonrisa. Solo estoy cansada, mintió. Pero Inés no parecía convencida. Si necesitas hablar. Yo bueno. Sé escuchar, dijo, bajando la voz. Había algo en su tono. Una empatía que hizo que Elena se preguntara si Inés sospechaba algo. Pero no tuvo tiempo de indagar. Porque Sor Carmen apareció, llamando a todas al comedor. Esa noche, durante una actividad de cuentos alrededor de la fogata, Elena vio a Lucía hablando con Marta en voz baja, apartadas del grupo. Sus gestos eran tensos. Y Marta parecía molesta. Elena no pudo evitar acercarse, fingiendo recoger leña. No puedes seguir ignorando esto. Lucía oyó que decía Marta. Si no haces algo, alguien más lo hará. El corazón de Elena se detuvo. ¿De qué estaban hablando? ¿De ellas? De otra cosa. Cuando Marta se alejó, Elena interceptó a Lucía. ¿Qué está pasando con Marta?, preguntó, su voz temblando de frustración. Lucía suspiró, agotada. Ella sabe algo. No estoy segura de cuánto. Pero me está presionando para que sea honesta. Dice que es por mi bien. Pero no confío en ella. Elena sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque Lucía no la estaba rechazando por completo. Y terror porque estaban a punto de ser descubiertas. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó. Lucía la miró. Y por primera vez en días, había determinación en sus ojos. No lo sé, Elena. Pero no voy a dejar que esto nos destruya. Solo dame tiempo. Esa noche, mientras el campamento dormía, Elena tomó una decisión. No podía seguir esperando a que Lucía encontrara el valor. Si querían estar juntas, tendrían que enfrentarse al mundo. Aunque eso significara perderlo todo. La tensión en el campamento era palpable. Como el aire antes de una tormenta. Elena apenas podía concentrarse en las actividades. Su mente atrapada en las palabras de Lucía, dame tiempo. Pero el tiempo era un lujo que no tenían. Las miradas de las monjas eran cada vez más afiladas. Y Marta parecía estar en todas partes. Observando. Esperando. Durante una caminata grupal por las montañas, Elena decidió actuar. Aprovechó un momento en que las chicas se detuvieron a descansar para acercarse a Marta. Necesito hablar contigo, dijo, manteniendo la voz baja. Marta alzó una ceja, pero asintió y la siguió hasta un rincón apartado, lejos de las demás. ¿Qué sabes? Marta, preguntó Elena. Sin rodeos. ¿Por qué estás actuando como si tuvieras un secreto sobre Lucía y yo? Marta cruzó los brazos.
Su rostro una máscara de cautela. No sé de qué hablas, respondió. Pero su tono era demasiado frío. Demasiado calculado. Elena dio un paso adelante. Su paciencia agotándose. No juegues conmigo. Sé que sabes algo. ¿Nos viste? ¿Qué le dijiste a Sor Carmen? Marta suspiró, mirando hacia el horizonte. No vi nada, dijo finalmente. Pero no soy estúpida. Elena. Las miradas. Las desapariciones, es obvio que algo pasa entre ustedes. Y no soy la única que lo ha notado. Hizo una pausa. Sus ojos encontrando los de Elena. Solo estoy tratando de proteger a Lucía. Este lugar no es amable con ciertas cosas. Elena sintió un escalofrío. ¿Protegerla o chantajearla? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y Marta se tensó. No soy el enemigo, respondió. Su voz cortante. Pero si no tienen cuidado. Alguien más lo será. Sor Carmen ya está haciendo preguntas. Y no es la única. El resto de la caminata. Elena apenas pudo mantener la compostura. Las palabras de Marta resonaban en su cabeza. Pero también la llenaban de determinación. Si el campamento era una jaula, ella y Lucía tendrían que romperla juntas. Esa noche, durante la cena, buscó a Lucía con la mirada. Pero ella estaba rodeada de chicas, riendo y dando instrucciones como si nada hubiera cambiado. Solo una vez. Sus ojos se encontraron. Y Elena vio en ellos una chispa de anhelo. Rápidamente apagada. Después de la cena, Elena esperó a que el campamento se calmara y se dirigió a la tienda de Lucía. La encontró sentada en su catre, escribiendo en un cuaderno. No puedes seguir evitándome, dijo Elena, cerrando la cortina tras de sí. Lucía levantó la vista, sorprendida. Pero no la echó. No estoy evitándote, respondió. Su voz cansada. Solo estoy tratando de mantenernos a salvo. ¿A salvo? Elena se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Lucía. Esto no es estar a salvo. Esto es morir lentamente. No puedo seguir escondiéndome. Y sé que tú tampoco quieres. Lucía cerró los ojos. Como si las palabras de Elena fueran un peso que no podía soportar. No es tan simple, murmuró. Mi familia, ellos nunca lo entenderían. Y este trabajo es todo lo que tengo. Elena sintió una punzada de dolor. Pero también de esperanza. No tienes que hacerlo sola, dijo suavemente. Podemos enfrentarlo juntas. Pero tienes que decidir. Lucía. ¿Quieres esto? ¿Me quieres a mí? Por un momento. El silencio fue ensordecedor. Luego. Lucía levantó la vista. Sus ojos brillando con lágrimas. Te quiero más de lo que puedo explicar, confesó. Pero tengo miedo. Elena sonrió, apretando sus manos. Yo también. Pero el amor vale más que el miedo. Antes de que pudieran decir más, un grito desde el exterior las interrumpió. Fuego. Era la voz de Inés. Llena de pánico. Corrieron fuera, donde el caos ya se había desatado.
Una de las tiendas estaba en llamas. Y las chicas corrían en todas direcciones mientras las monjas intentaban controlar la situación. En medio del caos, Elena y Lucía trabajaron juntas, ayudando a evacuar a las chicas y apagar el fuego con baldes de agua del arroyo. Cuando finalmente el fuego fue controlado, Elena y Lucía se miraron, agotadas pero unidas por algo más fuerte que el miedo. El campamento estaba a salvo. Pero su secreto estaba más expuesto que nunca. El incendio dejó al campamento en un estado de fragilidad. Las monjas estaban más vigilantes que nunca, interrogando a las chicas sobre cómo había comenzado el fuego. Nadie sabía la causa exacta. Pero los rumores corrían como el viento, un descuido. Una fogata mal apagada. O tal vez algo más intencional. Elena no podía evitar preguntarse si alguien había querido enviar un mensaje. En medio del caos, algo había cambiado entre ella y Lucía. El fuego, aunque aterrador, las había obligado a trabajar juntas. Y por primera vez, Elena sintió que Lucía no estaba retrocediendo. Durante el día, mientras ayudaban a reparar el daño, sus manos se rozaban al pasar herramientas. Y sus miradas se sostenían un poco más de lo necesario. Pero el peligro seguía acechando. Sor Carmen anunció que el campamento terminaría antes de lo previsto. Y que todas serían interrogadas para garantizar la seguridad. Esa tarde, Elena encontró a Inés sentada sola, mirando el paisaje con expresión melancólica. Gracias por ayudar anoche, dijo Inés, sin mirarla. Tú y Lucía hicieron un gran equipo. Había algo en su tono. Una mezcla de admiración y curiosidad, que hizo que Elena se tensara. Solo hicimos lo que había que hacer, respondió, con cautela. Inés sonrió débilmente. Sé lo que es querer a alguien que no deberías, dijo, casi en un susurro. Mi hermana ella pasó por algo así. No terminó bien. Elena sintió un nudo en el pecho. No sabía cuánto había visto Inés. Pero sus palabras eran una advertencia y una muestra de solidaridad. Gracias por contarme, dijo Elena, tocando su hombro. Y ten cuidado. Sí. Esa noche, Lucía buscó a Elena por primera vez. La encontró cerca del arroyo, donde el agua reflejaba las estrellas. No puedo seguir luchando contra esto, dijo Lucía, su voz temblando de emoción. Cada vez que te veo, siento que estoy traicionando todo lo que me enseñaron. Pero también siento que estoy viva por primera vez. Elena la tomó de la mano, su corazón latiendo con fuerza. Entonces no luches, susurró. Estemos juntas. Pase lo que pase. Lucía asintió. Y esta vez fue ella quien se inclinó para besar a Elena. Fue un beso suave, lleno de promesas, pero también de incertidumbre. Sabían que el campamento era solo el comienzo de una batalla más grande. Al día siguiente, Sor Carmen llamó a Lucía a su oficina. Elena esperó afuera, con el corazón en un puño. Cuando Lucía salió, su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva. Me acusaron de negligencia por el fuego, dijo. Y mencionaron rumores sobre nosotras. No tienen pruebas. Pero me han suspendido hasta que terminen las investigaciones. Elena sintió que el mundo se derrumbaba.
¿Qué vas a hacer?, preguntó. Su voz temblando. Lucía respiró hondo. Voy a decir la verdad, dijo. No sobre el fuego. Porque no fui yo. Pero sobre nosotras no voy a seguir escondiéndome. Elena la miró. Incrédula. ¿Estás segura? Esto podría costarte todo. Lucía sonrió. Una sonrisa triste pero decidida. Ya lo he perdido todo si no te tengo a ti, respondió. En ese momento, Elena supo que, sin importar lo que viniera, no estaban solas. Esa noche, mientras el campamento se preparaba para cerrar, Elena y Lucía hicieron un plan. Dejarían Sierra Nevada. Pero no su amor. Encontrarían un lugar donde pudieran ser ellas mismas. Aunque eso significara empezar de cero. Pero antes, debían enfrentarse a la verdad. Y a las consecuencias de un mundo que no estaba listo para aceptarlas. El último día del campamento amaneció con un cielo gris. Como si las nubes supieran que algo estaba a punto de romperse. Elena y Lucía habían pasado la noche hablando. Planeando. Soñando con un futuro que aún parecía imposible. Pero la realidad las alcanzó rápidamente. Sor Carmen convocó a todas a una reunión final. Y el ambiente estaba cargado de tensión. El incendio fue un recordatorio de que debemos ser vigilantes, comenzó Sor Carmen. Su voz resonando en el comedor. Y también de que ciertos comportamientos no serán tolerados. Sus ojos se detuvieron en Lucía. Y Elena sintió un escalofrío. Sabía lo que venía. Los rumores habían crecido. Alimentados por susurros y miradas indiscretas. Marta, que estaba sentada al fondo, mantenía la cabeza baja. Pero Elena no podía evitar preguntarse cuánto había contribuido ella a este momento. Cuando la reunión terminó, Sor Carmen llamó a Lucía y a Elena a su oficina. Hemos recibido informes preocupantes, dijo. Su tono glacial. Sobre una relación inapropiada entre ustedes dos. ¿Es cierto? El silencio que siguió fue asfixiante. Elena sintió que el mundo se detenía. Pero antes de que pudiera hablar, Lucía dio un paso adelante. Es cierto, dijo. Su voz firme aunque temblaba ligeramente. Quiero a Elena. Y no voy a disculparme por eso. Las palabras resonaron como un trueno. Y Elena sintió una mezcla de orgullo y terror. Sor Carmen palideció. Su rostro endureciéndose. Esto es inaceptable, respondió. Lucía. Estás despedida. Y ambas abandonarán el campamento inmediatamente. Elena quiso protestar. Pero Lucía la tomó de la mano. Apretándola con fuerza. Está bien, dijo. Mirando a Sor Carmen con desafío. No necesitamos este lugar para ser quienes somos. Salieron de la oficina sin mirar atrás. Con las cabezas en alto. Aunque el peso de las consecuencias las seguía como una sombra. Mientras recogían sus cosas. Inés se acercó a ellas. Con los ojos llenos de lágrimas. Siento mucho lo que pasó, dijo. Pero gracias. Por ser valientes. Les dio un abrazo rápido antes de correr de vuelta con las demás. Sus palabras fueron un pequeño rayo de luz en medio de la tormenta. Esa tarde, Elena y Lucía dejaron Sierra Nevada en un autobús hacia Granada. Sentadas juntas.
Con las manos entrelazadas. Miraban por la ventana el paisaje que se desvanecía. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena. Su voz suave pero llena de esperanza. Lucía sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Ahora vivimos, respondió. Juntas. En los meses siguientes, encontraron un pequeño apartamento en Granada, donde comenzaron a construir una vida nueva. No fue fácil. Las familias de ambas lucharon por aceptarlas. Y el mundo a su alrededor no siempre fue amable. Pero cada desafío las hacía más fuertes. Más unidas. Lucía encontró trabajo como entrenadora en un gimnasio local. Y Elena comenzó a estudiar arte. Algo que siempre había soñado pero nunca se había atrevido a hacer. Un año después. Mientras caminaban por las calles empedradas del Albaicín, Lucía se detuvo y tomó las manos de Elena. No sé si el mundo cambiará algún día, dijo. Sus ojos brillando bajo la luz de las farolas. Pero tú cambiaste el mío. Elena sonrió. Y en ese momento supo que, sin importar lo que viniera, habían encontrado algo más grande que el miedo, el amor. La historia de Elena y Lucía no terminó con un final perfecto. Porque la vida no lo es. Pero fue un comienzo. Un testimonio de que el amor, cuando es valiente, puede abrir caminos donde antes solo había muros. Y en cada paso que daban juntas, llevaban consigo la chispa de un incendio que nunca se apagaría.